Bueno, hemos leído un texto muy interesante en Esdras. Os recomiendo además, si podéis, que os leáis completo el libro de Esdras, o de Esdras, no sé por qué me da hoy por decir Esdras, y meditéis sobre él. Porque el otro día meditando y con todo lo que está pasando, todo el revoltijo de cosas que hoy hay, incluso a veces hasta en la iglesia, a veces se nos cuelan cosas y no sé cómo decirlo, pero no sé si alguna vez incluso nos hemos puesto a meditar seriamente, por ejemplo, qué diferencias hay en general, por supuesto, hablo. Sé que hay excepciones en todos lados, entre la iglesia y el mundo. Y si es que tiene que haber diferencias, o a lo mejor no tiene que haberlas, que también puede ser el caso. A lo mejor podemos camuflarnos con los demás. A lo mejor Dios nos ha llamado a ser alguien más del mundo. Pero digo esto, hermanos, porque, no sé, hoy en día ya me parece algo brutal las cosas que me estoy enterando. Pastores, por ejemplo, que claramente están en adulterio. Cristianos que se casan 3, 4 y 5 veces, casi sin problemas. También parejas que a lo mejor vienen a la iglesia sin problemas y no están casadas, y lo damos por bueno, y muchas otras cosas. Yo no sé qué planteamientos te haces tú de la vida cristiana, pero me gustaría, te voy a lanzar un par de preguntas y tú a ti mismo no me tienes que responder, te lo contestas. Pero, ¿cuál es el principal sentido de la vida cristiana? ¿Agradarte a ti? ¿Agradar a la iglesia? ¿Agradar al mundo? ¿O agradar a Dios? ¿Qué tú esperas de la vida cristiana? Si vienes a la iglesia además, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A sentirte a gusto tú? ¿O a que te den incluso una palmadita en la espalda? ¿Qué esperas? ¿Con qué intención venimos y nos reunimos? Creo que seriamente te lo tenías que plantear, porque si tal como lo entiendo yo, y si estoy equivocado me lo decís, el principal motivo de reunirnos y de hacer un culto, que por cierto, ¿a quién va dirigido el culto? ¿A nosotros? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿O se supone que este culto es para quién? Es para Dios. Bueno, entremos por otro lado. Cuando tú haces, por ejemplo, y esto creo que nos ayudará a meternos un poco más en la materia, cuando tú le haces un regalo a alguien, ¿qué criterio tienes tú para hacer ese regalo? Siempre se ha dicho que a veces les regalamos a los niños, los padres, pero les regalamos lo que más ilusión nos hace a los padres. A lo mejor no es lo que le hace ilusión al niño. Y el padre juega más con el juguete que el niño.
Bueno, plantéatelo también para Dios. Cuando tú le vas a hacer algo a Dios, un regalo, vienes al culto, por ejemplo, a cantarle y alabarle, ¿qué criterio usas? ¿Lo que te gusta a ti? ¿Lo que le gusta a la iglesia? ¿O lo que le gusta a Dios? Ay, ¿cómo sé yo lo que le gusta a Dios? ¿Para qué Dios nos ha dado esto? Hay un texto de Isaías que es tremendo. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a 28.000 millas de mí. Es decir, a veces hablamos, incluso entre los evangélicos, muchas veces pensamos que entre nosotros no hay religiosidad. Y estamos muy equivocados, lamento decíroslo. Pensamos que la religiosidad es solo los católicos, los ortodoxos. Bueno, sí, eso tendrán más rituales, serán más parafernalia de ceremonias, vale, sí. Pero hay mucha otra religiosidad. Por ejemplo, entre los evangélicos, a veces sin darnos cuenta, pero a veces le damos más importancia al siervo. Ay, es que ha venido Gigi Ávila, voy a ver a Gigi Ávila. Es que ha venido Carlos Anacondia, voy a ver a Carlos Anacondia que me va a orar y va no sé qué. Pero yo te pregunto, permíteme que sea directo, creo que en estos tiempos además no podemos andarnos ya con ciertas cosas. ¿Quién es el importante? ¿Gigi Ávila? ¿Carlos Anacondia? ¿El apóstol Pablo que viniera resucitado de los muertos? ¿Abraham, Isaac, Jacob? ¿O el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Es que Dios no puede obrar en ti un milagro si no es a través de un siervo? ¿Es que si tú tienes una necesidad y estás en una isla desierta y no tienes nada a mano y no tienes ningún siervo a mano, Dios ya está impedido de proveerte, por ejemplo, de agua? ¿A quién le damos la importancia? ¿Quién es el verdaderamente importante? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Es Dios o es otra cosa? Sea lo que sea o sea quien sea. El importante es Dios. Y si Dios no está en el centro de tu vida, más tarde o más temprano, van a venir consecuencias. ¿Y qué vemos en Esdras entrando en el texto de hoy? El otro día meditando, digo, Señor, necesitamos, ¿cuántas veces yo me acuerdo? Y Palmi, que está conmigo desde los primeros tiempos, sobre todo en los años 80, ¿cuántas oraciones hemos hecho por un avivamiento? Señor, necesitamos el avivamiento. Va a venir, el avivamiento va a venir. Aquí estamos, 2026, y el avivamiento se ve que viene cojeando el pobre. Y necesitamos el avivamiento. Pero primero, ¿qué entendemos por un avivamiento? ¿Qué entendemos? Porque a lo mejor pensamos que vamos a estar, bueno, que los cultos sean más emocionales, sean... Ya me conocéis, yo soy el primero que además cuando siento un poco la presencia del Espíritu y me pongo a adorar, se me va, como se suele decir, el santo al cielo. Pero no nos engañemos, hermano.
El verdadero evangelio no es emocionalismo. El verdadero evangelio es un cambio de vida. Léete las Escrituras. El mismo apóstol Pablo, incluso siendo un hombre honesto, formal en su religión, dice: lo que antes era lo tengo por basura y me extiendo a lo que viene delante. Quiero alcanzar el premio que Cristo me ha puesto por delante. Entonces, hermanos, el verdadero evangelio, la verdadera meta, te lo voy a decir claramente. La verdadera meta es poder llegar a decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo me llena de tal manera, su presencia santa, su gracia, es tan poderosa en mí que realmente ya no soy yo el que vivo, es Cristo viviendo a través de mí. Y pensamos que a lo mejor esto es algo raro o incluso imposible. Pero ¿qué nos enseña el mismo Cristo? Yo creo, sinceramente, esta es la clave de la vida cristiana. A veces buscamos experiencias raras, no sé qué cosas, pero ¿qué nos dice Cristo y qué nos enseña Cristo? Si no me creéis a mí, dice en el Evangelio de Juan, creed a las obras. ¿Por qué? Dice: porque el Padre que está en mí, Él hace la obra. Y mis obras dan testimonio de que yo salí del Padre. Y el Padre y yo uno somos. Pero ¿cómo somos uno? El Cristo hombre es uno con el Padre porque el Padre está en él. Y él vive a través del Padre. En los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿No dice eso el Señor? ¿Qué más dice el Señor? Yo hago siempre lo que le agrada a... Cógete toda la vida de Cristo. El Cristo hombre vive para su Padre celestial, busca agradar al Padre, agradar a Dios. ¿Y no fue también Cristo quien dice: yo soy vuestro maestro? ¿Y qué tiene que hacer un discípulo? Aprender de lo que el maestro enseña, ¿no? Pues ahí lo tienes. Aprende de tu maestro, aprende de Cristo. Porque ¿qué pasa, hermanos? Cuando Cristo no es el centro de la iglesia, vamos ya al tema más directo de hoy, haciendo un parangón. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Os acordáis del mensaje del Señor a la Odisea, la última iglesia de Apocalipsis? Es terrible, ¿eh? Para mí es terrible, porque eso es un mensaje que a veces incluso lo utilizamos, no me parece mal, para evangelizar, pero medita seriamente que ese mensaje no está dicho a gente incrédula, está dicho a una iglesia. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Yo estoy a la puerta, tocando. Primera pregunta, si está a la puerta, ¿dónde no está? Dentro. Luego es una iglesia que ha cogido a Cristo y lo ha colocado fuera. Y es una iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré. Si alguno me invita. Porque tienes tú que invitar a Cristo. ¿Pero qué le dice? Tú te crees, iglesia, que eres rica,
que no tienes necesidad de nada, que tienes mucha riqueza de todo tipo, material y espiritual. Léetelo y medítalo. Y el Señor le dice, ¿quieres saber lo que yo opino realmente de ti? Que eres una pobre ciega y desventurada. Y te digo, compra de mí, que además lo puedes comprar sin precio, es decir, gratis. Compra verdadero oro, verdadera riqueza celestial. Porque lo que te has convertido habiéndome sacado a mí fuera es en algo tibio, que ni eres frío ni eres caliente. Simplemente pasas por esta vida, haces 4 cosas, me aplaudes de vez en cuando, me cantas 4 cánticos, lo haces todo rutinario, crees que has cumplido, pero a mí toda esta parafernalia de rito no me dice absolutamente nada. Yo soy el Dios que ha hecho y que mantiene los cielos y la tierra. Me sobran tus ritos. Como le dice Isaías al pueblo de Israel. Cuando vienes a mí, ¿a qué vienes? ¿A hacer el paripé? Pero tú no te das cuenta que yo veo tu corazón. ¿Tú no te das cuenta que yo puedo leer hasta los más mínimos secretos de tu vida y no me vas a engañar? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de mí, además? ¿Es que acaso lo que quieres hacer es hacerme partícipe de tus pecados? ¿Hacerme cómplice? No, Señor, tú haz la vista gorda. Que yo... No. El Señor dice en otro sitio, no hay nada oculto que no se vaya a manifestar, más tarde o más temprano. Dios no puede ser burlado. Y remata el texto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú plantas pepinos, no esperes recoger remolachas. Es así de sencillo. ¿Qué pasa entonces, hermano? Que cuando, en términos generales hablo, nos desviamos, lo que entramos es en una degradación, en una cuesta abajo. ¿Y por qué es importante Esdras? Porque nos enseña, entre otras cosas, lo que tiene que haber para una restauración. El pueblo de Israel en aquella época, aproximadamente entre 5 y 6 siglos antes del año cero, vamos, de la época actual, más o menos creo que era por aquella época. Primero el Señor le había ido advirtiendo, le había mandado profetas, que también lo dice el Señor. Te mandé profetas y los mataste, los apedreaste y te olvidaste. Y el Señor hace que destruyan Jerusalén, Nabucodonosor y sus tropas, y que destruya el templo. Y el Señor dice, 70 años vais a estar viviendo en Babilonia, entre otras cosas, para que os enteréis de lo que habéis perdido. Me habéis menospreciado, habéis pensado que podíais burlaros de mí, vivir como os dé la gana, no hacer caso a mi ley, y que yo, a pesar de todo, iba a estar ahí aguantando. Pues no, estáis equivocados. Eso no es. Y el Señor permite que vayan cautivos y destruye el templo. Y le dice 70 años. Pasan los 70 años y el Señor, que fijaos cómo es de fiel y de misericordioso, que podía haber dicho, mira, ahí os quedáis,
que os aguante quien quiera, porque con lo que me habéis demostrado no quiero tener ya más que ver con vosotros. Pero a pesar de todo el Señor dice no. Y en el capítulo 1 de Esdras, si lo leemos, nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos, etcétera, etcétera, y hace un edicto para que los judíos puedan volver a su tierra, puedan volver a Jerusalén y puedan volver a edificar. ¿Qué nos señala esto? Por eso digo que es tan interesante el libro de Esdras. Nos señala que lo primero que tiene que cumplirse es la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice algo, el tiempo lo marca el Señor. Y lo primero que tenemos que estar atento es a lo que el Señor hace y ver qué está haciendo el Señor para nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en este tiempo. Porque no podemos, por ejemplo, si no se hubieran cumplido los 70 años, ¿qué sentido tendría que quisieran hacer lo que luego los demás hacen de construir el templo y tal? No iban a poder. Tenemos que buscar a Dios, lo primero, para que Dios nos dé luz sobre el tiempo que estamos viviendo. Segundo, el texto ya que hemos leído, dice que cuando llegó el mes séptimo, de que estaban allí en Israel, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, fijaos qué nombre más significativo, sabéis quién es Yeshua, ¿no? Josadac y sus hermanos sacerdotes, Zorobabel, etc. Y fijaos lo primero que hacen, versículo 3, colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Es decir, se juntan los sacerdotes, los levitas, y lo primero que hacen es levantar un altar al Señor. ¿Qué significaba en aquella época un altar? ¿Qué se hacía en el altar? El altar era una forma, digamos, por decirlo así, de buscar el favor de Dios. Era donde se hacían los sacrificios, las ofrendas. Y fijaos que nos dice, tenían miedo, estaban atemorizados, y esta es otra cosa que nos habla a nosotros. A veces estamos atemorizados del mundo, lo que el mundo nos pueda hacer. ¿Cómo puedes quitarte ese miedo? Vete al altar, haz una ofrenda al Señor, busca al Señor en la intimidad para consagrarte, para que la presencia de Dios se haga fuerte en ti. Pero todo empieza por el altar, que en nuestra época, ¿qué sería el altar que podríamos decir ahora? Aparte del altar de los sacrificios que había en el templo, había otro altar pequeñito en el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar y quemaban algo. ¿Qué quemaban? ¿Quién se acuerda?
El incienso. ¿Y qué te dice Apocalipsis que es ese incienso quemado que, por cierto, en el servicio del templo se hacía por la mañana temprano? Es decir, se abría la jornada del templo quemando incienso y se cerraba quemando incienso. ¿Y qué nos dice Apocalipsis que eran ese incienso quemado que subía hasta el cielo? ¿Quién se acuerda? El incienso es... ¿Qué significado espiritual tiene? Las oraciones de los santos. Entonces, creo que está clara la simbología. Todo empieza porque el pueblo de Dios despierte a una consagración a través de la oración para que la presencia de Dios se haga fuerte en nosotros y podamos experimentar un verdadero cambio conforme a la voluntad de Dios. Luego hay dos personajes, por eso lo podéis luego leer. Fijaos que primero se hace el altar y luego en el párrafo siguiente, los que tengáis Biblias, veréis que lo titula Colocación de los cimientos del templo. Es decir, primero está el altar, todavía no se han colocado ni los cimientos, está todo derruido. Pero ellos van al altar, ponen en marcha el altar y el servicio del altar. Todavía el templo no tiene los cimientos. Tienen que volver a restaurar los cimientos del templo. ¿De qué nos habla esto? El otro día hablábamos de lo que pasa cuando los cimientos no son como tienen que ser. Y dijimos que una casa que no tiene buenos cimientos se cae. Hasta la propia Biblia te dice, mirad sobre qué edificáis. Y lo que no esté edificado sobre Cristo se va a caer. Entonces, colocación de los cimientos, ¿de qué nos habla? De que si queremos un avivamiento y una restauración genuina, hay que volver a colocar los cimientos verdaderos según la palabra de Dios. Cristo tiene que estar en el centro y la enseñanza de Cristo tiene que estar como constitución nuestra. ¿Cuál podríamos, también alguna vez lo he dicho, cuál podríamos señalar como constitución o base de la enseñanza de Cristo? ¿Alguien me dice algo? Ya lo he dicho aquí más de una vez. La palabra del Señor, por supuesto, pero hay, digamos, un trozo en específico. ¿Os acordáis del Sermón del Monte? El Sermón del Monte es donde Cristo nos da sus líneas maestras, donde dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis, pero yo os digo. Y os explico cuál es el verdadero sentido de lo que yo os di antes. Pero evidentemente es ese, digamos, igual que una constitución. La constitución son las líneas maestras. Luego vienen las leyes que desarrollan esa constitución. Entonces las bases son lo que Cristo enseñó, pero evidentemente eso luego se va a hacer real en otra serie de normas. Pero tú tienes que sentar las bases, edificar sobre eso, no sobre otra cosa. Porque muchas veces, si hacemos análisis verdadero y honesto, lo que nos deriva como iglesia hacia sitios que no le agradan a Dios es que lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿estoy haciendo las cosas conforme a lo que Dios dice? ¿O estoy un poco deslizándome de lo que Dios dice?
porque Dios no va a aprobar mi criterio. Dios solo aprueba su palabra. Entonces, si queremos un verdadero avivamiento, el altar, la oración, la consagración, la búsqueda real en nuestras vidas del Dios vivo, las bases, tanto para nuestras vidas como para la congregación. Y una última cosa, antes de terminar, no me quiero hacer demasiado largo. Si os cogéis el texto, veréis que empiezan a intentar construir. Y una serie de enemigos nos dice que la gente que entonces, antes de que retornaran los judíos, vivían por allí, empiezan a asustarles a los que están construyendo, a amenazarle y a tratar de impedir que construyan. Y si leéis, seguís leyendo, veréis que durante un tiempo lo consiguen. Paran la obra. Pero si seguís leyendo, os daréis cuenta cómo lo solucionan. ¿Y qué nos pasa muchas veces a nosotros? Que el mundo nos mete miedo y nos para. Y a lo mejor incluso hasta podemos intentar excusarnos diciendo, ay no, es que no me voy a meter en esto, no voy a avanzar, no voy a resistir, porque te están presionando, te están asustando. Y a lo mejor esperamos, no sé, armarnos hasta los dientes para poder resistir. Pero si te coges y sigues leyendo, descubrirás que sencillamente llega un momento, los otros amenazando, que los judíos dicen, no, se acabó, y le mandan a Darío, que estaba entonces, ya no estaba Ciro, y le dicen, vamos a ver, fue Ciro el que nos mandó, y hay un edicto por ahí, buscadlo, y el Darío busca el edicto, y efectivamente comprueba que Ciro había dicho no, que se reconstruya esa ciudad y ese templo. Y entonces Darío da orden para que se les permita reconstruir. Es decir, el miedo se vence acudiendo a Dios y diciendo, no, yo voy a confiar en mi Dios. Si Dios ha permitido esto, Dios no me va a traicionar. Es decir, volvemos a lo mismo, hermanos. Fíjate que hay un hilo conductor en todo lo que llevamos hablando. Sea lo que sea que tengas que hacer individualmente como iglesia, sea cualquier tema, sea lo que sea, el centro tiene que ser Dios. Y si el centro no es Dios, te lo digo a las claras, tardará más, tardará menos. Saldrá por un lado, saldrá por otro, pero la cosa se desbarata. Solo cuando Dios es el centro de verdad en la práctica, solo cuando tú le buscas a Él, le quieres agradar a Él, no te importa ni siquiera lo que te diga la gente, que te digan lo que sea, a mí me han dicho ya de todo. Al principio reconozco que hace años me afectaba bastante, pero hoy en día digo, bueno, y total, están juzgando y ni siquiera saben, y ni siquiera conocen. Pero en total, ¿yo a quién tengo que darle cuenta? Y eso sí que me preocupa. Incluso de lo que como pastor tengo de responsabilidad de daros a vosotros. Yo podía venir aquí, como ahora se estila mucho, charla motivacional. Venga, hermanos, vamos a no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Voy a ser claro. Te voy a contar una anécdota mía, personal. Hace años, estaba yo empezando en el Evangelio, años 80. Los que me conocen saben que yo iba
a la Iglesia Evangélica Española. Al lado, a veces nos juntábamos un grupo de jóvenes. Y yo empecé, yo vuelvo a decir, eran los primeros años, no sé, yo a lo mejor llevaba en el Evangelio 5 o 6 años, no creo que llevara más, o quizás menos. Y bueno, sabéis cómo son los jóvenes y tal, y además eran del mundo. Yo les hablaba, pero bueno, pues, vale, ya me has dicho algo, pero vamos ahora a divertirnos un poco, a jugar, a distraerse y tal. Y me acuerdo que de una y otra vez yo llegué a pensar, una noche iba para mi casa y yo iba diciendo, bueno, quizás soy demasiado riguroso o quizás les agobio un poco con enseñarles de la palabra, a lo mejor tengo que intentar un poco ser más suave, intentar convencerlos cediendo y dejándoles que ellos se diviertan y tal. Y me vino como un rayo, no se me olvida, iba por la calle de abajo de donde estaba la iglesia, que hacía cuesta hacia abajo, de calle, ¿cómo era? Maestro Marqués era, ¿no? La de la iglesia. ¿Qué? Maestro Caballero, eso es. Maestro Marqués era la... Maestro Caballero para abajo, era de noche ya, y me vino como un rayo, una palabra que el Señor le da a Jeremías. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¡Buah! Dije, pues bueno, ya sé. Aquel grupo desapareció. Pasaron muchos años. En algún caso, casi 20 años. Pues dos de aquellos jóvenes, que los vi después, al cabo de los años, me dijeron, César, gracias, porque tú no sabes lo que tus palabras hicieron en mi vida. Y me dieron a entender que sí, en un principio a lo mejor ellos rechazaban, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si tú a los jóvenes les das distracción, sí tendrán distracción, pasarán un buen rato, pero la vida está ahí. La vida les va a golpear. Y la distracción no les va a dar armas ni herramientas para enfrentar eso. Y los jóvenes pueden ser impulsivos, pueden ser a veces, no sé cómo decirlo, ignorantes de muchas cosas, pero no son tontos. Y a la larga, la vida se encarga de mostrarte lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente te sirve, lo que verdaderamente es auténtico y lo que no. ¿Que es muy duro al principio? Pues sí, es duro. Y se pasan mal los momentos. Y más cuando tú vas, a lo mejor, con honestidad y lo que quieres es hacer el bien y experimentas el rechazo o experimentas los malos comentarios, este tío, qué peñazo que es, que no sé qué, no es agradable. Pero escrito está en un salmo, y con esto termino. Llorando irá el que lleva la buena semilla, pero volverá riendo y gozándose con sus gavillas. Más o menos, no es así como lo dice, pero lo podéis buscar en el Salmo. Yo creo que el significado está claro. Cuando tú vas con el Evangelio en la mano, experimentarás rechazo, experimentarás burlas. Tampoco es nuevo. Prácticamente no hay ningún siervo, incluido Cristo, del que no se hayan burlado y del que no hayan, como dice en un texto muy claro, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, hablando de Cristo.
pero al final, como está escrito del propio Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y se gozará. Y el fruto de la aflicción del alma de Cristo somos nosotros, su pueblo, su amada. Aleluya.